Saludos, la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí estamos en esta cuarta parte de Apocalipsis, capítulo, o parte 4, mejor dicho. Así que lo que vamos a compartir, vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Apocalipsis capítulo 2, verso 18, nos quedamos en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y es interesante, como habíamos explicado, que el Señor dice lo mismo que Juan vio en en el momento en que Dios se le manifiesta, y él mismo reconoce el que tiene ojos como llama de fuego. Lo mismo cuando el apóstol ve en el capítulo 1 que dice lo mismo, que sus ojos son como llama de fuego, etcétera. Lo vuelve a repetir, sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y ahí empieza en singular, como estábamos hablando. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, hasta aquí estamos viendo que el Señor está reconociendo a esta iglesia, a los miembros que trabajan allí o que viven allí, pero que tenía unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, y es interesante que usa este nombre Jezabel porque es muy profético. Ya sabemos quién fue Jezabel. Para los que no saben, pues pueden verlo en la historia de ella en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces, Jezabel, la esposa de un rey de Israel, que se dice profetiza, dice, toleras. Ya allí estamos aprendiendo algo. Hay una responsabilidad de los miembros de Cristo cuando, sabiendo nosotros que algo está mal dentro de la iglesia, nosotros nos quedamos callados, conociendo la voluntad de Dios, conociendo las escrituras. Muchas veces por ignorancia, por falta de valor, no se atreve el hermano, la hermana, la iglesia, en la congregación a levantar su voz y hacer un reclamo en algo lícito y algo justo, como es el de, pues lastimosamente sucede, ¿no? Que hay mujeres que por alguna razón se ponen por encima de los hombres, por encima de sus esposos, y comienzan a tomar control del momento. Muchas veces hay esposas de hombres que son más fuertes, digamos, de temperamento, de personalidad. Y está bien, Dios nos hizo a todos diferentes, pero llega un momento cuando hay una línea que se pasa. Y ahí es donde la iglesia tiene que discernir, y porque muchas veces se permite poco a poco esto, hay congregaciones que han sido destruidas porque la mujer ha sido engañada, y es difícil luego de convencer a los demás que han sido afectados de que esto ha sido una realidad. Pero todo empieza con esta, digamos, todo empieza con la debilidad de la iglesia de ser demasiado tolerante ante lo que es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta mujer tenía una característica que se dice profetiza. O sea, por estas palabras podemos deducir que profetizaba y hablaba y predicaba, porque profetizar no solamente es fluir en una visión o una interpretación o lo que sea, sino profetizar también es una palabra que tiene que ver con la predicación, con la declaración, la proclamación, en este caso, pues, de las cosas del Señor. No solamente eso, sino que enseñaba, o sea, tiene que ver con una mujer que ejerce control, enseñando y seduzca a mis siervos a fornicar.
O sea que aquí vemos que el Señor reconoce que la gente de allí, pues conocía el Señor sus obras, su amor, su fe, su paciencia, su servicio, pero que lamentablemente pues estaban siendo engañados y que todo lo que hacían no necesariamente estaba haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En este caso, el Señor está dando a conocer que sus siervos han sido engañados y seducidos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, cuando vimos en la anterior enseñanza la doctrina de Balaam, la cual Dios aborrece, que servía para poner tropiezo a los hijos de Israel, ahí aprendimos que Balaam ciertamente era un hombre que estaba caído, pero tenía los ojos abiertos, veía visión, escuchaba la palabra, pero Dios no estaba muy contento con él. Y aquí vemos, en esta porción, de que estos siervos seduzca a mis siervos, o sea, Dios conoce que eran sus hijos, pero que estos estaban pensando que hacían una cosa buena para Dios, que estaban haciendo un servicio para Dios. Y cuando Balac le pidió a Balaam que maldiga a Israel, le dijo: levántame 7 altares, pon un becerro y un carnero allí y vamos a ver qué dice Dios. Y entonces ellos pues prontamente hicieron lo que les dijo el profeta, levantaron 7 altares y ya saben lo que pasó. Pero en la mente de esta gente, ellos también confiaban que eran un pueblo que quería ser exitoso, próspero, y que Israel prácticamente era un pueblo que estaba tragando toda la tierra, que estaba creciendo en poder y en número, y estaban atemorizados y también pedían a Dios, supongamente a su Dios, pero para ellos era su Dios. Entonces estaban pensando que estaban ofreciendo a Dios esas cosas y en realidad estaban ofreciendo a los demonios. Y aquí dice que el Señor le dio tiempo para que se arrepienta. Nuevamente, otra vez la palabra arrepentimiento en mensaje a las 7 iglesias, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea que no solamente a ella, sino a los que con ella adulteran. O sea que aquí unimos lo espiritual con lo físico. Si bien estaban haciendo lo abominable delante de Dios, que era sacrificar animales y sangre a los ídolos, que en realidad lo estaban haciendo los demonios, y también estaban practicando perversiones sexuales, y a la misma vez estaban adulterando porque la doctrina la habían pervertido, la verdadera ley de Dios estaba siendo quebrantada y con todas sus obras Dios estaba enfadado. Pero Dios en su misericordia le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quisieron. Entonces el Señor las arroja en cama, en tribulación, en castigo. Y a sus hijos dice, o sea, aquellos con el producto de ese adulterio de Jezabel con sus siervos, con los siervos de Dios, con sus hijos. O sea, cuando los hijos de Dios y los siervos de Dios llega un momento que continúan en la mentira, en la falsa doctrina, enseñando lo que no está escrito, practicando según ellos cosas que son agradables a Dios, pero en realidad están agradando a los demonios. Entonces llega un momento que están adulterando contra Dios. O sea, la iglesia se convierte en una ramera, pero el producto de esa unión de los siervos de Dios y de la llamada profetisa, o vamos a llamarlo ese espíritu jezabelítico de hechicería y de control, el producto son unos hijos que están destinados a la muerte, como dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, lo que es interesante, porque si bien es cierto este mensaje era a la iglesia que estaba en Tiatira, pero acá dice que al herir de muerte a sus hijos, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y es interesante que esa palabra mente
En el griego es la número 3510, que significa riñones o nepros. Nepros es la palabra mente, no es la palabra original que se usa como noun, pero es riñones. O sea, yo soy el que escudriña lo más profundo del hombre, lo más profundo del cardio, del corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, una vez más, aquí el Señor, si bien es cierto, habla a cada iglesia por sus características, sus carencias y sus virtudes. Dios al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje universal, es un mensaje que traspasa las edades, las generaciones, y nos ha llegado hasta el último tiempo, para el tiempo final. Estamos hablando de que esta palabra es relevante para hoy. Y dice luego, ¿no? Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea, nuevamente el Señor va en contra de la doctrina. O sea, es muy importante para Dios lo que se está enseñando en la iglesia. Nuevamente, vimos ahí que Él aborrece la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas. Él aborrece la doctrina de Balaam. Y Él está en este momento aborreciendo esta doctrina jezabelítica, y que tiene que ver con lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Dice: a los demás que no se han metido, que han rechazado, que se han mantenido al margen de este adulterio, esta fornicación y esta abominación, pues está bien. A todos los que están limpios y no han conocido esta doctrina y no han llegado a meterse en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y había explicado alguna vez que no hay nada más satánico y más demoníaco que esos rituales satánicos donde hay niños, donde hay sacrificio de niños, donde hay sangre derramada, donde hay gente como vampiros bebiendo esa sangre, y en medio de todo eso teniendo orgías sexuales. Eso es lo más depravado, y eso es lo que practica mucha gente de hace mucho tiempo. Pero dice aquí la palabra de Dios a la iglesia: pero lo que tenéis, lo que es puro, lo que yo te he entregado, pues reténlo hasta que yo venga. O sea que aquí el Señor, esta palabra, pues no sé cuántos años tendrá literalmente, cronológicamente, pero el Señor está diciendo aquí a la iglesia: lo que tienes, reténlo. O sea, lo que tienes que es mío, que es puro, que es verdadero, el Señor nos pide que lo retengamos, porque pareciera que al final de cuentas esa es la misión de este tiempo de la iglesia. La misión de la iglesia en este tiempo es de retener el testimonio de Jesucristo, retener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran desafío de este tiempo, de estos tiempos que estamos viviendo. Y vuelve y dice: al que venciere, nuevamente, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Como lo enseñé en las enseñanzas anteriores, hay tres cosas que no se repiten: yo conozco tus obras, al que venciere, y había una más: el que tiene oídos, oiga. Entonces acá dice lo mismo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hasta el fin. O sea que esta palabra es para nosotros. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Es interesante que esta palabra, las regirá, es la palabra que se usa para pastorear. Es la misma palabra que usa Dios cuando los pastores poiman, o pastorear o apacentar. Es la palabra 4165 en la concordancia Strong, que es la palabra griega poimaino. Poimaino. O sea, esta palabra poimaino es la palabra griega que significa apacentar y pastorear. Entonces, cuando la palabra dice que al que venciere y guardare las obras hasta el final, aquel hijo y hija de Dios que aguantar y perseverar hasta el final reteniendo la doctrina, yo le daré autoridad sobre las naciones, esas que van a ser salvas.
¿Quiénes son las naciones que van a ser salvas? Son aquellas, por ejemplo, que murieron en el Señor, personas que murieron en el Señor y que no llegaron a contaminar el templo y que no recibieron la marca, ni su número, ni su imagen, y no adoraron a la bestia. Pues el Señor va a tener misericordia de muchas personas cuyos nombres van a estar en el libro de la vida. Pero estas personas van a necesitar guianza, van a necesitar que alguien las pastoree, que alguien las apaciente. Y el pueblo de Dios que ha sido fiel es el que se va a encargar, porque Dios no va a poner a alguien irresponsable que ha vivido su vida en esta tierra con debilidad, dejándose vencer por el pecado, inconstante en todos sus caminos, de doble ánimo, mintiendo. Y estoy teniendo problemas con gente que está mintiendo mucho. Quiero leer lo que dice Deuteronomio, me parece. Capítulo 19. ¿O Deuteronomio o Levítico? A ver. Yo creo que es Levítico. Levítico 19:11. Dice la palabra de Dios: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario jornalero, etc. Pero quiero concentrarme aquí en el versículo 11 en de Levítico 19. No hurtaréis, ni no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Yo le he dicho a algunos hermanos que han pedido consejo en algún momento, cuando hay mentira, Dios no está allí. O sea, Dios no tiene parte con la mentira ni con los mentirosos. Y es importante entender eso, que cuando estamos hablando de perseverar hasta el fin, de guardar fidelidad, es porque Dios necesita y quiere tener un pueblo y va a tener un pueblo que ha sido poco en lo fiel. Como dice la escritura en esa parábola del mayordomo infiel, que cuando se halló pues sorprendido y ya descubierto que había sido un ladrón prácticamente robándole los bienes al amo, entonces dice la palabra de Dios que hizo sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Qué hizo este mayordomo infiel? Cuando se dio cuenta que cavar no podía, porque seguramente era un viejo panzón, que no podía pues ponerse a trabajar tirando pala y cavando, haciendo, ¿cómo se dice? Cavidades o trench o zanjas. Dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, demasiado orgulloso para estar pidiendo plata. Así que, ¿qué voy a hacer? Se le ocurrió una tremenda idea, la de llamar a todos los que le debían a su dueño y les hizo firmar y escribir una cantidad, la cantidad que ellos que le debían, firma, ¿cuánto le debes a mi señor? Y pues le debo 100. Bueno, dame 50 y escribe aquí y firma. O sea, en otras palabras, la gente que le debía a su amo literalmente pagó lo que se le debía. No que él hizo el favor y le descontó, no. O sea, literalmente los hombres que debían pagaron, pero él se quedó con todo esto y se hizo una tremenda riqueza, porque lo que él quería era jubilarse con un montón de dinero y no tener necesidad de trabajar. Entonces lo hizo y el amo le dijo, wow, sagazmente has hecho. Así que si nosotros no somos fieles en lo que Dios nos da, ¿cómo vamos a ser fieles en las riquezas eternas? Así que lo que Dios está pidiendo es que seamos fieles, leales en lo que Dios nos da en esta tierra. Entonces aquí el pueblo de Dios, el que persevere, va poimainó o va a regir con vara de hierro a las naciones que han de ser salvas y serán quebradas con vaso de alfarero, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, no va a haber
en la eternidad y en el reino de Dios, no va a haber, ahí no va a haber, como dice, ni maldición, ni mentira, ni injusticia, ni maldad, ni tinieblas. Ahí no se acepta nada de eso. Y no va a haber ni siquiera la intención, porque apenas comience a, ya eso está discernido, cancelado y no se va a permitir. Ninguna cosa inmunda entrará en esa ciudad, dice la palabra de Dios. Y vamos al capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Quiero avanzar un poco porque Apocalipsis es un poco largo. Quiero pasar esto de los mensajes a la iglesia para entrar en temas un poco más difíciles y profundos, y ahí vamos a demorarnos probablemente. Entonces quiero entrar rápidamente al mensaje. El capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya hemos dicho que los 7 espíritus son las 7 lámparas, y las 7 iglesias, los 7 ángeles son los 7 espíritus, son las 7 estrellas que tiene el Señor en su control. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya está hablando algo específico. El Señor es el que discierne todas las cosas y está viendo verdaderamente a gente que está hablando más de lo que debe. Está dando a entender, como dice la palabra de Dios, aman el orar en las plazas para ser vistos los hombres, ensancha sus filacterias, van a las casas de las viudas, hacen largas oraciones. O sea, aparentemente se ven bien, tienen nombre que vives y en realidad estás muerto, dice la palabra de Dios. Y yo he conocido personalmente evangelistas y pastores y ministros y otros que salen también en YouTube. Los he conocido que definitivamente la gente se queda impresionada con su speech, con sus disertaciones, predicaciones, su fuerza para predicar, su denuedo. Pero invariablemente en todos y cada uno de ellos, que después se reveló quiénes eran, Dios siempre decía dentro de mí: algo raro tiene este hombre, algo raro, pues no podía hablar, no podía difamar, no podía hablar mal, me lo tragaba, pero siempre Dios sacó a la luz lo que estaba siempre ahí, lo que siempre Dios vio. Y muchos de ellos pues dormían con la hermanita que cantaba en el coro, muchos de ellos estaban robando el dinero, muchos de ellos estaban violando a los niños, o sea, una perversión en que, Dios mío, sí, Dios estaba mirando todo eso todo el tiempo. Pero lamentablemente la iglesia, mucha del pueblo, mucha gente del pueblo de Dios no tiene discernimiento. Acá hay un ejemplo de la iglesia en Sardis que tiene nombre de que vives, tremendo nombre, tremenda congregación, tremenda organización, pero para Dios pues no se le sorprende. En este caso estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, muchas cosas, muchos dones, muchas cosas que Dios ha entregado a su pueblo han muerto. Y quedan otras que todavía están ahí agonizando. Y Dios dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y nuevamente el mensaje se repite: arrepiéntete. O sea que es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué es lo que hemos oído y hemos aprendido? Y lo digo muchas veces: no te preocupes por lo que no entiendes o no sabes. Preocúpate por lo que sabes, has entendido y no lo estás practicando, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras, vamos a ser juzgados por nuestras conciencias, por lo que sabemos que es lo correcto y no lo estamos haciendo. Así que tengo conocimiento de una familia en Paraguay que está padeciendo. Y está padeciendo brujería y hechicería. Literalmente está postrada en cama su mujer de este varón. No quiero lógicamente mencionar su nombre.
porque no se trata de la persona, se trata de los principios y de las consecuencias de quebrar principios divinos. Pero para hacerles corta la historia, una familia está padeciendo porque le falta conocimiento y discernimiento de que el propio pastor es el hechicero y el brujo. Lógicamente, pues la mayoría no van a creer eso, porque ¿cómo va a ser? Es que lo que pasa es que la hechicería tiene que ver con las maldiciones, lo que hacía Balaam. Tiene que ver con la declaración, con la maldición que la gente profiere y que los demonios escuchan. La gente tiene temor de eso, abre puertas y los demonios entran y la persona queda embrujada, hechizada y con maldición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es muy importante oír, como dijo el Señor, tened cuidado cómo oís, mirad cómo oís, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Mirad cómo oís, porque al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar. En otras palabras, cuando una persona miente, por ejemplo, este pastor X, quien quiera que sea, miente, se salió de la cobertura de Dios en ese momento. Todo lo que produzca esa persona, todo lo que hable, todo lo que haga, ya está bajo maldición. La cobertura y la protección de Dios se fue, no está allí, Dios no está. Dios no respalda a un mentiroso. Es más, la Biblia empieza a decir, los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, no entran. Pero cuando dice, y todos los mentirosos, o sea, siempre tenemos que recordar eso para que nos sirva como una herramienta para discernir bien rápido, hasta que un niño puede discernir. La mentira no se acepta en el reino de Dios. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Ananías y Zafira, Dios hizo que se manifestara esa mentira y los hombres tocaron a Ananías y a Zafira solamente cuando tuvieron que tocar sus cuerpos muertos y sacarlos de ahí. Pero lo demás lo hizo Dios. El Espíritu de Dios, a través de su siervo, habló, y el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, discernió y no se acepta la mentira. Nunca la aceptó Dios ni nunca la va a aceptar. Lo que pasa es que Dios es paciente y misericordioso. Como está escrito acá, esta mujer, esta Jezabel y todos los que están fornicando con ella, dice, les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse. Aquí entonces yo la arrojo en cama, la arrojo en tribulación, y sus hijos lo voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones, o sea, el nepros, la mente, el corazón, y le daré cada uno según sus obras. Dios no hace acepción de personas en cuanto a las obras y al testimonio de cada persona. Dice la palabra gloria, honra y inmortalidad. Dice a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero a todo aquel que hace lo malo, pues lo mismo. O sea, juicio, tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese versículo de que Dios no hace acepción de personas está en ese contexto. Que va a morir el que peca. El Señor dice, no quiero la muerte del que peca, así que avísale para que su sangre esté en la cabeza de él y tú eres libre. Pero él morirá por causa de su pecado. Pero tú eres libre porque se lo dijiste si ese es el problema de él. O sea que la no acepción de personas para Dios tiene que ver absolutamente con que Él pone la vida y la muerte. Escoge la vida. El que escoge la muerte, pues se va para la muerte. El Señor dice, te aconsejo que cumplas mi palabra, guardes mis mandamientos y te va a ir bien. ¿A quién manda eso? A todos. Entonces la acepción de personas o la no acepción de personas está fundada en ese aspecto, en que Dios no hace acepción de personas, ni al judío ni al griego, a todos por igual. Así que aquí el Señor le dice a la iglesia, a los miembros allí de Tiatira y de la iglesia de todos los tiempos y la iglesia de hoy, lo que has recibido y oído de mí, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras. O sea que vemos que el quebrar la palabra de Dios, el no hacer la voluntad de Dios, el cometer infracción de su palabra, infracción de su ley, o lo que llamamos pecado, lo que hace es manchar nuestra alma, manchar nuestras vestiduras. Y aquí hay unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras y el Señor les dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué significa eso? Que son personas que recibieron el perdón de Dios a través de lo que Él mismo dice, arrepiéntete, porque si no, te va a pasar esto. O sea que las pocas personas que no mancharon son las que se arrepintieron y han permanecido fiel. Entonces, los que van a andar con el Señor con vestiduras blancas son aquellos que se arrepintieron y que la sangre del Señor Jesucristo limpió sus almas. Limpiar sus almas significa las vestiduras, el alma con que, digamos, la vestidura con que el alma es cubierta es la sangre del Señor Jesucristo y esa vestidura tiene que estar blanca. Dice porque son dignas, estas personas son dignas y ahí dice inmediatamente lo mismo que le hice a las 7 iglesias, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Acá implícitamente el Señor está dando a entender que el que no es fiel, el que no se arrepiente, el que no es vigilante, el que no afirma las cosas que están por morir, pues entonces dice el Señor, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vengo, así que no quiero borrar tu nombre del libro de la vida, pero existe la posibilidad de que nombres sean borrados. Y también dice el Señor, al que venciere le voy a confesar, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando el Señor habla de esta manera, que va a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, está hablando en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino como un cordero sin mancha, un cordero que cuando lo estaban ejecutando no abrió su boca ni profirió maldición, un cordero que vino para pagar el precio y se sacrificó. Dios bendito manifestó en carne sacrificándose, pero cuando venga por segunda vez, sin relación con el pecado, viene como Rey de Reyes. O sea, el Padre es el Hijo con toda su gloria. Por eso dice, en aquel tiempo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es importante saber, hermanos, que el pueblo de Dios, cuando estudiamos profundamente Apocalipsis, se va a cumplir lo que dijo el Señor a su pueblo, que Él va a guardar a su pueblo de la hora de la ira de Dios que va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Eso lo dice ahí mismo en el capítulo 3, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, ya vamos a llegar ahí. Pero lo leo de una vez, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice del día de la prueba, porque el día grande, terrible del Señor es el día de Dios. Esa es otra cosa, no son 24 horas cronológicas, pero el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y eso lo vamos a ir viendo en Apocalipsis, cuando es esa hora realmente. Esa hora, hermanos, realmente es en la 7ª trompeta, la última trompeta, a la final trompeta. Entonces, en ese momento se va a cumplir esta palabra. Así que nuevamente repite lo mismo que le dice a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos entrando a la iglesia de Filadelfia. Verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay una referencia en Isaías capítulo 22, verso 22,
que tiene que ver con este asunto de la llave de David, ¿no? El Señor vino por la carne, por medio del linaje de David, porque tenía que ser legal su participación en esta tierra, tenía que ser oficial, tenía que cumplirse las escrituras, tenía que cumplirse que tenía que ser del linaje de David. En el versículo 28 esta referencia donde dice en Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie, a ver, voy a leer, repito, creo que me equivoqué leyendo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. O sea que cuando Dios toma una decisión y su decisión es final, no se puede hacer nada. Por eso que es importante que aquellos que no están en buena relación con el Señor, no están en una buena relación, por muchas razones, muchas veces porque tienen problemas con sus semejantes y no han hecho las paces o no han hecho lo necesario para hacer lo correcto, como resarcir, devolver, pagar lo que debéis. Dice, no debáis nada a nadie, sino solamente el amaros los unos a los otros. Prácticamente es nuestro prójimo la tremenda herramienta que Dios usa para pulirnos y para forjarnos. Perdonad si tenéis algo contra otro. Si te obligan a llevar carga una milla, ve con el dos. Si te hieren una mejilla, ponle la otra. Al que te pida, dale, no esperando que te lo devuelvan. Perdonad, porque si no perdonas vas a tener problemas, etcétera. O sea, todo tiene que ver con nuestro prójimo, porque en eso está resumida toda la ley. Amarás al Señor todo tu Dios todopoderoso, y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano, a tu prójimo, si lo estás viendo y no lo amas, pues es falso que tú puedas amar a Dios, porque Dios manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estamos aquí en la iglesia de Sardis. Perdón, ya llegamos a Sardis. Bueno, andarán conmigo con vestiduras blancas, el que tiene oído. Filadelfia, escribe al ángel de Filadelfia. Estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, perdóname. Entonces, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, nuevamente, el factor común, el Señor está en medio de su iglesia en todos los tiempos. He aquí he puesto una puerta delante de ti, abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea que aquí vemos que sí hay un momento que cuando Dios abre la puerta en su pueblo, en su iglesia, en su congregación, llega un momento que es el momento de actuar. Dios bendice a su pueblo y hay puertas que él abre y nadie la puede cerrar. Y aquí le está diciendo a la iglesia en Filadelfia que aunque tienes poca fuerza, es interesante que una de las características de esta iglesia que tiene poca fuerza, es interesante que su primera característica es que ha guardado mi palabra. O sea que ni siquiera, a ver, como dice a la iglesia de Sardis, ¿no? Que también tenía cosas buenas, que dice, por ejemplo, a ver, ¿cuál era la iglesia aquí? Perdón, la iglesia de Tiatira, ¿no? Que decía, yo conozco tus obras. Acá también a la iglesia de Filadelfia le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Pero la iglesia de Tiatira le dice, por ejemplo, de amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, eso es un halago para la iglesia de Tiatira, pero aquí, a la iglesia de Filadelfia, a la cual Dios toma la decisión de abrirle la puerta, que no le cierran la puerta a la iglesia de Filadelfia, es interesante
que no menciona su amor, su fe, su paciencia, sino que pone la característica principal que hace que él tome la decisión de abrirle la puerta a esa iglesia. Y es que ha guardado su palabra. Y tiene que ver con una iglesia que rechaza toda doctrina que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todo aquello que se levante en contra de la verdad, Dios lo abomina porque la mentira no tiene parte con Dios. En cambio, por el contrario, cuando el diablo habla, habla pura mentira. Cuando habla algo, aunque diga algo que es verdadero, pues es mentira, porque va a decir algo que es falso, que hace todo mentira. Entonces, es interesante que le dice a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, aunque no eres tremendo espiritual, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que hay que perseverar hasta el fin. Guardar la palabra y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y no negar su nombre, porque la gente cree en Dios y Dios para aquí, Dios para allá, pero cuando le mencionas el nombre de ese Dios bendito, ahí está el problema. Y muchos testimonios hemos recibido de gente que se ha convertido después de ser cristianos evangélicos por muchos años, nos han escrito y han dado testimonio por carta y también en mensaje de voz y en video y etcétera. Es interesante, pero esta es su característica de algunos de ellos, que dicen que no sabían que Jesús era Dios. Y eso los convirtió, o sea, eso les abrió el cerebro, el entendimiento y después vieron la palabra de Dios con más claridad y todo encajó. O sea, se supone que los católicos saben eso, o los que los cristianos evangélicos saben eso, se supone, pero como lo he enseñado muchas veces, no es así. Es la revelación de la roca, del fundamento y del cimiento sobre el cual Dios edifica su iglesia, y es el entendimiento que te lo da Dios de saber quién es Él. Y eso se recibe solamente por revelación de Dios. Pero aquí estamos viendo que esta iglesia de Filadelfia tenía esa característica. Guardaba su palabra y no ha negado su nombre. He aquí, yo entrego, dice el Señor, de la sinagoga de Satanás. Es interesante que está unido íntimamente el verso 8 con el 9, porque es una continuación de la fluidez con que el Señor está hablando, y une a los hombres que guardan la palabra y no niegan el nombre de Jesús como fundamento, e inmediatamente habla de la sinagoga de Satanás y de los judíos, o mejor dicho, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, ¿por qué menciono esto de esta manera? Porque los judíos odian el nombre de Jesús, literalmente. Los judíos odian el nombre de Jesús. No he visto gente más rabiosa que botan hasta espuma de odio que los judíos ortodoxos, que se visten de negro, que se dejan la barbita y no sé por qué se visten de negro, no sé por qué se ponen lo que se ponen. O sea, gente que no tendría ningún problema en matar a piedras a quien esté pronunciando mucho el nombre de Jesús, si ellos tuvieran el derecho legal ante las autoridades. Ellos lo harían con placer, matarían a todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando de hoy en día, 2023 según el calendario gregoriano. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es acordar de Natanael, que el Señor lo vio debajo de la higuera y le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, los hijos de Dios no son los que descienden del linaje sanguíneo de Abraham, sino son hijos de Dios por cuanto son circuncidados por la circuncisión del corazón del Espíritu Santo. Como dice la palabra, no son todos israelitas los que descienden de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos. Los verdaderos israelitas
son miembros de aquella congregación que no conocen la mentira y el engaño, porque la mentira y el engaño no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Entonces, estos judíos, o que los que se dicen y no lo son, no son pueblo de Dios, dice, mienten. Mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, oh iglesia verdadera, oh Israel de Dios bendito, esparcido por todas las naciones a través de las décadas y de los siglos, pero que en los postreros tiempos el Señor va a recoger a su pueblo de todas las naciones. Y no tiene nada que ver con el Estado de Israel que nació en el 47 y que oficialmente en mayo del 48 nació la nación de Israel, el Estado de Israel. Absolutamente un error, absolutamente falso. Querido pueblo de Dios, si nos engañaron con la cosmología de la Tierra y nos hicieron creer que estamos girando a 1600, por acá lo tengo, porque dije que la voy a tener siempre a la mano. ¿Dónde está? No, nos hicieron creer esto. Si esto es mentira, todo es mentira. Y el Señor a las 3 de la mañana, les doy un adelanto, a las 3 de la mañana, la noche pasada, fui al baño. Cuando regreso, me vuelvo a acostar y empiezo a orar. Siempre hago lo mismo, empiezo a orar, bendecir el nombre del Señor para volverme a quedar dormido. Y me vino un pensamiento y una declaración, un misterio, porque justamente estaba estudiando Apocalipsis y el Señor me reveló, digo el Señor, porque pues yo no me lo inventé, me dio un misterio de Apocalipsis acerca de una trompeta que suena y de una copa que se derrama. No voy a decir el número, pero es interesante que el Señor me dio una perla preciosa. Es parecido a esto. O sea, si esto es mentira, quiere decir que todo es mentira. Y que es imposible o casi imposible que la gente pueda entender la verdad si sigue creyendo esto. De la misma manera, Apocalipsis y lo que está escrito y lo que se nos ha enseñado, se nos ha repetido religiosamente de Israel, del Armagedón, de que el tercer templo y el anticristo se va a sentar allí y que los palestinos están allí y va a venir, las naciones se van a unir para pelear contra Israel. Y Dios mío, así como esto es una reverenda mentira, todo lo que los cristianos sionistas que aman la bandera de Renfán de 6 puntas, es exactamente lo mismo. El Señor me reveló una perla tan preciosa que tiene que ver con el río Éufrates, donde está señalado los 4 ángeles para que sean desatados para el día, la hora, el mes y el año, para que los reyes de Oriente pasen en seco al otro lado y se produzca el Armagedón, la guerra de las guerras. Y el Señor me dio entendimiento dónde está. No es absolutamente, no tiene nada que ver con la geografía y con la cosmología que nos han dicho. Y lo vamos a probar por las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí les voy a dejar eso de adelanto. Entonces, aquí el Señor está diciendo, aquellos que niegan el nombre del Señor Jesús son unos mentirosos. Y dice que el Señor va a llegar un momento que va a hacer que vengan y se postren a tus pies. Le está hablando a su pueblo, a su iglesia, porque eso es lo justo. Para Dios esto es lo justo, que se postren
a nuestros pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, el Dios bendito que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, va a hacer que aquellos que se creen los escogidos, que aquellos que se creen los que Dios eligió, ¿no? Para ser los amos de todos los goyim, de todo el rebaño del mundo, porque así en su mente tienen ese concepto que todos son un rebaño, un ganado, y que Dios los escogió a ellos, siendo pervertidos, usureros y pervertidos hasta lo sumo, porque hay prueba suficiente de eso. No todos, pero la gran mayoría son lo que son, pero sin embargo se jactan de que son el pueblo escogido, y Dios en el cielo está cansado de eso, de que hayan negado su nombre por tantos años y todavía se la siguen creyendo que son los escogidos de Dios. Y los mismos cristianos dicen, miren cómo Dios los ha bendecido, porque la Biblia dice que bendeciré a Israel y todos los que lo bendigan los voy a bendecir y los que maldigan serán malditos. No tienen la menor idea absoluta de quién es el verdadero Israel y el verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el Israel de Dios está escrito. Consiste en todo pueblo, nación, lengua y tribu. De toda nación, de todo pueblo, lengua y tribu, el Señor se hizo un pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. No tiene nada que ver con una descendencia genética sanguínea en absoluto. No sé cómo tengo que decirlo, probándolo por las escrituras por todos lados, que no es así como los judíos judaizantes, los mesiánicos, y están más perdidos que un perro en una jaula de gatos, o una jaula de ¿qué? De pajaritos. Perdidos absolutamente en el espacio. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Son ciegos, absolutamente guía de ciegos. Cuando dice yo te daré la tierra, creen que es el pedacito que está allá en Palestina, donde los aviones del Estado de Israel de hoy día, los aviones que, pues, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿por qué crearon esa nación, el Imperio Británico? Los crearon para pues, controlar todo. Salen, despegan, igual tienen que aterrizar porque ya terminó Israel. O sea, se equivocan totalmente y les doy un adelanto. Les doy un adelanto. Cuando Dios llamó y le dijo, te voy a dar toda la tierra por heredad, es toda la tierra. En Josué capítulo 1, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, le dijo el Señor a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y créanme, el Jordán donde pasaron millones de personas, no es la sequía que la gente se va a ir a bautizar allá por Palestina, allá en el Estado de Israel. No, absolutamente eso es falso. Falso, totalmente falso. Póngale la firma. Si esto es una mentira, créanme, todo eso es una mentira. Entonces, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Ya? Si bien es cierto, Dios le cambia el nombre al usurpador que era Jacob y le cambia el nombre por Israel. Hay una gran diferencia. Hijos de Jacob, hijos de Israel son dos cosas diferentes. Yo os he entregado, dice acá, léanlo, versículo 3. Yo os he entregado, está hablando Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Y la gente creó, ese que está allá donde está Irak y por allá por esa zona de Irak de hoy día y de, ¿cómo se llama? De Irán. ¿No? Ese es el gran río Éufrates. Ese es el río que se supone va a ser secado para que pasen los tiempos los reyes de Oriente. Créanme, los reyes de Oriente, los chinos, no tienen necesidad de pasar por el río Éufrates seco porque pueden ir por otros lados fácilmente. No está hablando de ese río. Porque si los chinos quieren atacar e invadir el occidente, créeme, no necesitan que el río ese que está allá por Irak
se seque, para que se cumpla la escritura. La Biblia dice que el Señor le dio, como lo dijo Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuánto? Todo lugar. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar. Oye, yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el gran mar? Oh, este es el gran Mediterráneo, seguramente dicen. Nada que ver. El gran mar donde se pone el sol será vuestro. A ver, vete a ver el mar así cuando tú ves y donde ves que el sol está desapareciendo hasta allá. Fíjate hasta dónde es. Vete a seguir al sol a ver a dónde termina. Bendito sea el nombre del Señor. Todo está chueco, hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. Y mientras la gente, el pueblo de Dios, no se humille al Señor y le pida a Él que nos abra los ojos y nos muestre la verdad, vamos a estar engañados y siendo engañados, como dice la palabra de Dios. Entonces, continuando, a la iglesia en Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Algunos se preguntarán, porque esta palabra se repite mucho. Y quiero compartirles, de acuerdo a las escrituras, lo que yo creo que significa guardar la palabra de su paciencia. El Señor se lo está diciendo ahí mismo. Yo voy a abrir una puerta que nadie la va a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego más adelante, ahí nomás le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay una revelación, porque en el primer siglo, cuando ya sea que fuese hace 1000 años atrás o 2000 años según se cree, lo que le llamo pues el primer siglo de la era cristiana, como lo conoce la gente, o cuando Apocalipsis se escribió por allá por el año 90 después de nuestro Señor Jesucristo, pues cuando recibió Juan la revelación en la isla de Patmos, los estudiosos creen que fue por el año 90. Estamos hablando del primer siglo. Si esto fue hace 1000 o 2000 años, no importa. Yo creo que fue hace 1000. Entonces, aquí el Señor está diciendo que va a guardar a los verdaderos israelitas. Nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y ahí hay una gran diferencia entre el primer mundo, o mejor dicho, entre el mundo del primer siglo y el mundo de hoy. Hoy el mundo está, como le dice esta gente, y les encanta decirlo, le encanta poner la bolita esta girando, y ahí hay uno que se llama Joel Osteen, le encanta tener su mundo girando, y todos los pobres pastores ignorantes creen que poner un globo terráqueo es algo lindo y hermoso, y lo que están es perpetuando una mentira. Pero bueno, girando esta pelotita, en el primer siglo el mundo entero no estaba unido, no había forma de unirlo, de comunicarse. A no ser que yendo por barco y por caballo y por todos los lugares y los montes y los valles. Pero ahora el mundo entero está comunicado. Entonces hay una gran diferencia. Y estamos viendo que ya es posible que esto se cumpla. Pero el Señor ha prometido guardar a su pueblo de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Así como mundo entero, total, es total. En este tiempo que se escribió, pues no podía ser total porque el mundo entero no estaba comunicado. Porque dice aquí, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que entendamos y avancemos un poco más en este tema, que la gran tribulación, el gran día de Dios, que dura no sé cuántos días, puede durar años, no lo sé, pero la hora final, que para mí sí está revelada, que es en el séptimo sello, es la hora
Por eso dice, la hora de tu juicio ha llegado. Así dice la palabra en el séptimo sello. La hora llegó. La Babilonia, la ramera, la hora de su juicio llegó. O sea que estamos hablando de que es una prueba y una gran tribulación para probar a los que moran sobre la tierra. Y el Señor inmediatamente dice, he aquí, yo vengo pronto. Iglesia, sea hace 1000 años o 2000 esta palabra, y cuando Él dice, yo vengo pronto, créeme, esto es relevante para nosotros. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. He aquí, yo vengo pronto, y vuelve a decir, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuevamente. O sea, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? A ver si lo puedo ver rápidamente. ¿A qué se refiere el Señor? Vamos a ver aquí si puedo encontrar rápidamente. ¿Dónde está? ¿Qué significa guardar la palabra de su paciencia? Ok. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy leyendo varios que tienen que ver con el asunto, pero solamente quiero ver la palabra específica. Por ejemplo, capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Ahí está. No has guardado mi paciencia, no has negado mi nombre. Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre, pues a todos los moradores de la tierra. Así que retén lo que tienes. ¿Qué hay que retener? Y que hay que tener paciencia. La paciencia de los santos es guardar los mandamientos y la fe en el nombre del Señor Jesús. Aquí estoy buscando otra donde dice, aquí está la paciencia de los santos nuevamente. Si encuentro esto. Bendito Dios, ¿dónde está la paciencia de los santos? A ver si la tengo preparada para la próxima, pero literalmente lo menciona 2 veces. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el 12:17 dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Aquí está en el capítulo 13. Si alguno lleva en cautividad, dice, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ¿qué es lo importante y lo relevante del mensaje de la iglesia de Filadelfia y para nosotros? Es que tenemos que perseverar hasta el fin guardando sus mandamientos, su palabra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, nuevamente, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A la otra iglesia de Sardis le dijo, retén lo que tienes y no borraré tu nombre del libro de la vida. Le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, nuevamente lo mismo a las 7 iglesias, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, que en algún momento el Señor va a dar su nombre nuevo. Y algunos se pueden escandalizar y decir, wow, el Señor no tiene otro nombre. Y se ponen a discutir del nombre. Sí, el Señor tiene un nombre nuevo. Como dice acá, va a entregar su nombre nuevo. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:12. 19:12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El Señor tiene un nombre nuevo. Así que para todos los que están ahí que discutiendo, no, que si no pronuncia el nombre de Jesús, es Yahshua. Y el otro dice, no, es Yeshua con E y Yahweh y Yahvé. O sea, hermanos, créanme, están perdiendo su tiempo. El Señor va a revelar en aquel día su nombre nuevo. Y en el capítulo 22, verso 4 lo dice más claramente. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor, mi nombre nuevo. Así que esa es la verdad. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero terminar con el mensaje a la Odisea. Para terminar el mensaje a las 7 iglesias. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es la séptima iglesia. Dicho sea de paso, esta iglesia, el día de hoy, el enemigo de Dios nos ha quitado la bendición que está escrita en Colosenses capítulo 4, verso 16. La iglesia que el apóstol Pablo escribió, como dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 1. Pablo, apostolos, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. O sea que a mí me da que hacer cuando leo esta palabra. Dice, esta carta está dirigida a los santos y fieles hermanos. Quiere decir que los que no están consagrados ni viviendo en santidad y que están siendo infieles, les va a costar entender esta carta. La pueden leer, todo el mundo la puede leer, pero va dirigida específicamente a los santos y a los santos que son fieles. Es interesante. Y en el último capítulo 4 esta carta dice, cuando esta carta a Colosas haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea, o sea, la carta de la Odisea, la leáis también a vosotros. Bueno, por la misericordia de Dios, ahí tengo una copia de la iglesia de la Odisea, la carta, que se la recomiendo que la busquen. Y cuando la conocí, la leí por primera vez, dije, wow, con razón la quitaron del canon. La Santa Madre Iglesia Ramera, diría yo, la Santa, no Santa, no, la consagrada, porque Santa significa apartada. La consagrada para la iniquidad. La Ramera, pues le dio la gana de convocar a hacer un, ¿cómo le llaman? Cuando hacen un simposio, un sínodo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Un concilio. No sé cuál de ellos fue. Le dio la gana de quitar muchos libros, el Enoc, Jubileos y entre ellos la Carta de la Odisea. No, no. Porque cuando uno lo lee entiende por qué no. Porque se nota claramente que la iglesia ramera lo que ha venido haciendo es justamente lo que Dios prohibió hacer. Entonces, es interesante que aquí, en esta iglesia, a que el Señor se dirige a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, dice la palabra. O sea, ¿qué es el amén? Ya hemos dicho así sea en Deuteronomio capítulo 7, 9. Quiero leer esa parte. Deuteronomio 7, 9 dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel
a todos aquellos que guardan el pacto y aman sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, esa palabra amén, aquí es Dios es fiel. Eso es lo que significa Dios es fiel, el testigo fiel y verdadero. El principio, y esta palabra, el principio es la palabra griega arche, que significa el origen, el arche. O sea, en otras palabras, he aquí el testigo fiel y verdadero, el arche o el origen de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Nuevamente, por séptima vez, a la séptima iglesia le dice lo mismo: yo conozco tus obras. Y en este caso, le dice a la iglesia, a los miembros, a cada uno de nosotros, porque esta palabra es para todo el pueblo de Dios, para todo el cuerpo de Cristo de todos los tiempos. Al que le cae, y el que ignore. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, en otras palabras, como se dice en Perú, ni chicha ni limonada, o sea, ni sí ni no, como dice el Señor, que tu sí sea sí, tu no sea no, pero no que ay, no sé. O sea, el Señor aborrece la inconstancia y el doble ánimo. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del mar que es arrastrada y es llevada por los vientos. O sea, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, dice la palabra de Dios. Por alguna razón a Dios no le gustan los indecisos. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y acá hay otro que pues habla y predica y enseña, tiene su canal de YouTube: yo soy rico y me he enriquecido, ¿no? Y muestran sus obras de justicia y lo grande que son y todo lo que hacen, en lugar de que Dios los recompense en público, no, ellos mismos se recompensan solos y los hombres le dan su recompensa. Tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, le dice Dios, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, hay mucha gente así. Conozco a uno que me estaba contando mi hijo. Cuando lo conocimos, este hombre fue a mi casa. Hablo porque lo conocí. Fue a mi casa, lo invitamos. Y para que no esté sospechando nada medio raro, es un gringo. Bien gringo. Conoció a su esposa, a sus hijitos, linda familia. Fluía en los dones. Echaba fuera demonios, había testimonio. Vino con unas hermanitas, con su esposa y todo. Para hacer la historia corta, el hombre en ese tiempo todavía no había abierto su canal de YouTube, pero era mínimo, casi nada. Estamos hablando de hace 3 años, más o menos. Y empezó con sus canales, empezó a hacer videos por todos lados, oraba por toda la gente, oraba por liberación, echaba fuera demonios, les hacía sentir a la gente: ¿qué siente? ¿Qué siente? Ah, siento algo, siento una corriente, sí, ok. Y empezó a ser popular, tenía 5,000 suscritos, 10,000, no sé. Hoy me dijeron que tenía 300,000 suscritos en 3 años, o sea, en un año, 2 años, 300,000, dije yo, wow. ¿Por qué menciono a este hombre que vete a convencerlo qué es lo que dice la palabra de Dios? Que él no sabe que es un desventurado, él no sabe que es un miserable, que es un pobre, ciego y desnudo, él no lo sabe. Pero yo te puedo asegurar que sí lo es. ¿Por qué? Porque lo conozco. Estuvo en mi casa, conocí a su esposa. Bueno, para hacerte la historia corta, el hombre se enamoró de una hermanita bien joven que paraba con ellos, otra hermanita que también salía a la calle a predicar y echar fuera demonios. Se enamoró del hombre, el hombre se enamora de ella y el hombre olímpicamente deja a su esposa y a sus hijos.
Punto. Se divorció. Y se casó con la chiquilla esta, con la hermanita. Así. Ahora, que se estuvieron fornicando mientras estaba, no lo sé, no me importa. Pero fue patético. Patético, patético. Entonces, vete a convencerlos. Bien difícil. Por tanto, dice el Señor a este tipo de gente, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿verdad? Para que seas rico. Rico de verdad en dones, en conocimiento, en sabiduría, en poder de Dios. Y sobre todo, vestiduras blancas. Porque bendito aquel que tiene, y como dice la palabra, a su iglesia se le ha concedido que se vista con lino fino. A su iglesia se le ha concedido vestiduras blancas y andarán conmigo, dice la palabra del Señor. Vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas que lo que tienes adelante son unos demonios, ¿no? O sea, lo que te están celebrando no son unos hermanitos ni nada. Lo que te están celebrando y haciéndote más famoso para que te la sigas creyendo, pues son los demonios. Entonces el Señor le dice, úngete para que veas que, wow, lo que tú estás rodeado de demonios. O de un montón de ciegos que están cayéndose al hoyo. A ver, o sea, a mí me da pena hablar de esto, pero no me queda otra porque es la verdad. No se descubra la vergüenza de tu enemigo y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, por si acaso. Para algunos que, ay, que no tiene amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora la pregunta será, ¿cómo lo hace el Señor? Pues lo hace como lo está haciendo ahora, por ejemplo. Hay una voz que está hablando en el desierto a los cuatro vientos y donde llegue la palabra es la palabra de Dios y tiene que penetrar, partir los huesos, el alma, el espíritu, y que aquel que escucha y se humilla, pues el Señor lo perdona y lo limpia. Tremenda bendición. Yo reprendo y amo a todos los que amo. A los que amo, yo los reprendo y los castigo. Y quiero anunciar públicamente en esta oportunidad, y voy a aprovechar, que quiero decir que mi persona, Felipe Santiago Canepa, y el ministerio que Dios me ha dado, que no está inscrito en ninguna parte, que no es una organización inscrita en ningún lugar, sino que es algo espiritual, yo públicamente me desligo de este mi ministerio, o de este hombre, mejor dicho, Torban Sundergaard, que es la cabeza de The Last Reformation. Me desligo públicamente de él absolutamente, porque no tengo nada, no tengo parte ni suerte con aquellos que quebrantan justamente Levíticos capítulo 19, verso 11. Y ahí lo dejo. No quiero dar más referencias, es suficiente. Ahora, yo no estoy diciendo que pues el mensaje que predica es bueno, bautiza en el nombre de Jesús, gloria a Dios. El mensaje de salir, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, gloria a Dios. Ha bendecido a mucha gente, a mí me bendijo, etcétera. Eso está bien, no se discute en absoluto. Pero estoy haciendo un aviso público para que quede, que conste lo que estoy diciendo y que quede registrado en los récords, en los rollos, en los libros del cielo. Ahora, continuando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues es celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nuevamente el mensaje del Evangelio, hasta después que el Señor se fue al cielo, sigue siendo el mismo. Y arrepiéntete. Así que todos aquellos que creen que los no arrepentidos y los pecadores van a entrar al reino de los cielos, pues que me prueben con 2 testimonios de las Escrituras que los pecadores van al cielo. 2 testimonios que los injustos entran en el cielo. 2 testimonios a todos aquellos que tienen esa doctrina peligrosísima, la cual la tienen los fundamentalistas que se jactan de tener la doctrina
como la iglesia bautista, que por cierto pululan acá miles de edificios con su falo de Baal, con su obelisco, yo no sé qué tanto obelisco, qué tanta capacidad económica para haber sembrado tantos edificios de la iglesia bautista. Dios mío, ¿quiénes son la iglesia bautista? Cuando me pongo a escudriñar quiénes son sus líderes y los máximos representantes, y llego hasta el famoso ese que conoció a los presidentes, que todos fueron masones, por cierto, y que él también, yo digo, Dios mío, wow, o sea que la palabra de Dios se cumple, se cumple. ¿Qué dice la palabra? Que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, cuanto más sus ministros se disfrazan como hombres que están pregonando la verdad. Difícil de entregar esta palabra. No es fácil. Sé lo que significa, sé lo que abarca, sé lo que toca y hasta dónde puede llegar, pero soy siervo del Dios Altísimo, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que tiene un solo trono establecido en el cielo y tiene un solo trono, así como estoy sentado en esta silla y no hay otra persona aquí metida conmigo, así también el Dios Altísimo es uno solo. Y lo digo porque hay unos enfatuados, como hay un americano acá también con barba, que tiene un tremendo ministerio de liberación, gloria a Dios, pero él se la cree también que se la sabe todas, ¿no? Él no cree en la Trinidad, pero cree en dos dioses, en el papá y en el hijo. Pues ese según él ya está mejor. Y vete a convencerlo también. No. Se jacta y menosprecia a los trinitarios, a los cuales yo nunca he menospreciado porque yo salí de eso. Y el tipo está peor que los otros porque menosprecia porque él se quedó con dos dioses nomás. Porque toma Biblia, oh sí, el papá, el padre, y ahí envió al otro, al hijo. O sea, para él son dos dioses. Y prueba con Biblia, pero lo que no sabe es que no se le abrió el entendimiento. Porque el padre es mayor que el hijo. Entonces, si el padre es mayor, es un Dios mayor y un Dios menor. No lo entiende, no se le ha sido revelado y se hace maestro. Igual está. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y el Señor, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál será la señal? ¿Qué señal, Señor? Cuando tú vengas a los fines de los tiempos, o sea, muéstranos que el Señor le dijo una y otra vez lo mismo, que no los engañen. Oh sí, que no los engañe absolutamente, porque él sabía del engaño que iba a haber en el mundo entero. Olvídense, ¿ustedes creen que no sabía lo que iba a pasar? ¿Ustedes no lo creen? Dios sabía lo que iba a pasar. Ay, los pobres infelices. Digo infeliz, yo estaba igual. Ay, bendigo a Israel, bendigo o sea, con unos demonios. Nosotros somos el verdadero Israel. Benditos son los que me bendigan. Y malditos van a ser los que me maldigan. A nosotros el verdadero Israel. No a los que se dicen y no lo son. Son sinagoga de Satanás. Pueblo de Dios. Entiéndolo de una vez. Y no estoy condenando a ningún ser humano. A ninguno. Todos tienen la oportunidad para arrepentirse, confesar ahora que Jesucristo es Dios Todopoderoso aquí, lo hacen aquí, Dios los perdona, los salva. Y si no lo hacen, igual van a doblar sus rodillas un día y van a reconocer que Él es Dios, que siempre fue y que nunca aceptaron su mensaje y se van a postrar delante de los hijos de Dios del verdadero Israel algún día como Él lo prometió. Haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo, el Dios Altísimo, te ha amado, dice el Dios bendito. Incluyendo los musulmanes también, que son otra partida de orgullosos que viven como demonios, pero creen que porque creen en un solo Dios, que es Alá, según ellos, ya están bien. Y menosprecian todo lo demás. O sea que esos están peor, igual y peor están. Así que vamos a ir terminando. En la Odisea, la séptima iglesia le aconseja que se arrepienta. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí
Miren la misericordia de Dios, como siempre, hasta el final. Algunos creen que hasta el final, hermanos, hasta el final. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí, en pleno juicio, en plena... a ver, dice acá. A ver, capítulo 16. Estamos hablando la quinta copa de ira. Y dice, el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Estamos en el quinto ángel. Estamos hablando, hermanos, séptimo sello, quinta copa. Dice que el reino, el trono de la bestia, su reino se cubrió de tinieblas, se mordían de dolor su lengua, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron. O sea, estamos hablando de que Dios en su bendita misericordia es como que no se arrepienten todavía. Y hay otro versículo también donde habla de lo mismo, donde no se arrepienten. Ya cuando lleguemos a ese, aquí está, versículo, estamos en Apocalipsis 9, verso 20. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Estamos hablando aquí cuando la palabra de Dios está hablando de la quinta trompeta. Bendito Dios. ¿Cuándo es la quinta trompeta? Pues es en el séptimo sello, cuando se abre. Entonces, para terminar, en su bendita misericordia, sigue diciendo el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, por eso el Señor dice, el que tiene oído que oiga. Él toca, pero lo importante es oír su voz. Y abre la puerta, dice, ¿qué va a pasar? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, por última vez, por la séptima vez, le dice a la séptima iglesia lo mismo que le dijo a las 6 primeras. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, ¿qué significa que se siente conmigo en mi trono? La palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra de Dios, la acabamos de enseñar, dice que el que venciere regirá, apacentará y pastoreará las naciones con vara de hierro como reyes, como sacerdotes, como gente de autoridad, que Dios entrega esa autoridad real a sus reyes para apacentar a las naciones. Entonces son parte del reinado del rey de reyes. O sea, va a compartir el trono Dios, va a compartir su autoridad, su posición de honor y de gloria, se la va a entregar. Es como que Dios entrega el anillo a alguien, como Faraón cuando le entregaba el anillo, o Nabucodonosor, etcétera. En esos tiempos se entregaba el anillo a otro como un símbolo de poder y de autoridad. Es lo mismo. Al que venciere le daré que se siente conmigo, que participe conmigo en mi autoridad, en mi trono, en mis decisiones, así como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora sí, hemos cerrado esta parte en el último versículo 22 de Apocalipsis 3. Y quiero decirles que algo importante, a partir del capítulo 4, los números y los versículos
fueron puestos por las sociedades bíblicas, por si acaso. Y está bien para poder organizarnos y comprendernos y comunicarnos entre nosotros y para estudiar mejor las escrituras. Pero quiero decirles que en la próxima enseñanza, Dios mediante, que el Señor permita que podamos hacerlo, empezando el capítulo 4, quiero que sepan que después de haber terminado aquí el mensaje a las 7 iglesias, empieza, vamos a decir, otra sección que abre un mundo y una profundidad de misterios increíbles. Y les adelanto una cosa. Cuando dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pues he escuchado un montón de veces que enseñan algunos que dicen, oh, ahí está el rapto, sube acá. Dios mío, tuercen las escrituras, se los adelanto. Aquí le dijo, sube acá al apóstol Juan, no a la iglesia. O sea, ellos interpretan como le da la gana. No, o sea, yo no puedo hacer eso. Acá le dijo, después miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, yo, Juan, yo el que oí, hablando, y lo dice claro, conmigo. O sea, ¿cómo te puedes equivocar? ¿Cómo uno se puede equivocar? La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan con nombre propio, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia que el Señor Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Yo en el día del Señor, Dios mío, y escuché una voz. O sea, ¿cómo pueden interpretar que ese es el rapto? Que ahí se fue la iglesia y que a partir de allí ya la iglesia no está. Que después del capítulo 4 hasta el último, pues ya no está la iglesia. Dios mío. Mire, para dar un ejemplo bien rápido nomás. Por ejemplo. A ver, un versículo que está bien lejos. A ver. ¿Dónde está acá? Para que vean que está desde bastante rato. Por ejemplo, el capítulo 19, porque está del 4, 5 hasta el 19, bastante capítulo. En el verso 9 dice, y el ángel me dijo, ¿qué ángel será ese? Vamos a ver aquí. El capítulo 21, imagínense, hasta el último, el capítulo 21, casi al último, dice el versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¡Wow! O sea, hasta el último, Juan estaba viendo las cosas y vio que uno de los 7 primeros ángeles, los primeros que vio, de los que estaban en el principio, que eran las lámparas que estaban delante del Señor, que eran las estrellas, uno de los 7, no era otro, era uno de ellos, y está refiriéndose en el capítulo 21. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada del Cordero. O sea, ni siquiera los ángeles todavía no habían hecho lo que te habían hecho, pero él está diciendo, yo vi a uno de ellos. O sea, ahí con eso los dejo para que vayan meditando en la palabra de Dios, oren, porque las cosas reveladas, mejor dicho, como dice la Escritura, las cosas ocultas les pertenecen a Dios, pero las que son reveladas le pertenecen a sus hijos, a sus siervos. Y dice el propósito para que pongamos en práctica su palabra. O sea que cuando Dios te va a revelar algo, no es para que te llenes de orgullo de que sabes algo, sino
Si el Señor se digna en revelarnos algo es porque Él está esperando consecuencia. Él está esperando que seamos consecuentes con lo que hemos aprendido. En otras palabras, que pongamos por obra su palabra y guardemos sus mandamientos. Con eso yo me despido. Bendiciones.